el capítulo 6, encontramos una lectura, dice la Biblia, que es el llamamiento de Gedeón. Gedeón fue un líder de Israel, un juez de Israel. Vivió durante el periodo de los jueces. Dentro de los muchos jueces que tuvo Israel en este periodo de casi 500 años, él fue un líder importante, prestigioso líder, y que llegó a, diríamos, a ser conocido dentro de estos propósitos de Dios en un momento de crisis. En un momento de crisis, siendo un campesino, una persona que vivía ocupado en las labores del campo, pero en un momento de crisis nacional, él sale a la luz, sale a ser conocido como una figura en la nación, el pueblo de Israel. La Biblia cuenta la siguiente historia. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, o sea, a pecar contra Dios. Ellos eran un pueblo escogido por Dios, elegido por Dios, y pueblo único, separado de todas las naciones. No podían ser igual a los demás pueblos, cometer los mismos errores, las mismas torpezas que la gente de otras comunidades o de otras nacionalidades. Ellos tenían un santuario y debían reverenciar ese santuario porque Dios les había dicho que en ese santuario Dios iba a morar. Y tenían una ley, estaban obligados a obedecerla. Y la vida de ellos estaba ligada a esa ley. Si ellos la obedecían, les iba bien, tendrían bendición. Si no la obedecían, entonces la vida se les iba a complicar, a enrarecer. Dice la Biblia entonces que los hijos de Israel pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, y entonces, al contristar el Espíritu Santo, ellos quedaron desprotegidos. Y al quedar desprotegidos, entonces quedan vulnerables a sufrir cualquier tipo de opresión o de calamidad. Fue lo que sucedió. Dice que entonces una confederación de pueblos, de tribus, se unieron contra ellos y los esclavizaron durante 7 años. 7 años. Dice la Biblia que cuando ellos sembraban y ya venía la cosecha, entonces esos pueblos opresores venían y arruinaban sus campos, recogían los granos, las cosechas, se robaban los frutos, se robaban los animales, se robaba cualquier cosa de valor que hubiera, y de esa manera el pueblo empobrecía cada día. Y era tan terrible la persecución
y el asedio que ellos tuvieron que vivir durante estos 7 años, que dice la Biblia que tuvieron que vivir en cuevas, se inventaron refugios donde esconderse y protegerse del asedio de estos opresores. Ahora llega un momento donde dice la Biblia que ellos clamaron a Dios, se convirtieron a Dios, le pidieron a Dios su ayuda, su bendición, y lo primero que Dios hace es enviarles un predicador. Les envió un profeta. Y el profeta tenía la misión de Dios de llegar, de predicar, de hablarles de Dios, de anunciarles la palabra de Dios y de instruirlos en la manera como se debían arrepentir y cómo debían ser restaurados. Entonces, la restauración del pueblo venía primero la parte espiritual y luego viene lo otro, todas las demás cosas. Cuando Dios quiere bendecir a una persona, generalmente Dios reclama de esa persona un cambio de actitud, de vida, una regeneración, arrepentimiento, cambio. Y luego, entonces vienen las demás cosas. Por eso dice el texto, Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Entonces, lo primero es la restauración espiritual, y luego viene todas las demás bendiciones. Ahora, en breve, el profeta hace su trabajo. Entonces, ahora van en busca de un hombre que será el general, el capitán, el líder, un guerrero, un hombre militar, un guerrero, para que ese guerrero ahora reúna las fuerzas, tropa, ejército, soldados, armas, y ahora enfrentarse al enemigo en guerra, en combate, para liberar a la nación. Entonces, la primera parte, la primera guerra que hay que librar es en el plano espiritual. Ahí se libra la primera batalla, en el plano espiritual. Y luego viene la otra, ya es donde se enfrentan a aquellos ejércitos opresores, a esos ejércitos, para vencerlos en batalla, perseguirlos, destruirlos, vencerlos y librar de esa manera la nación de su servidumbre. Hay un detalle que es a donde yo los quiero llevar, un detalle muy importante para tener en cuenta. Cuando Dios comisiona a Gedeón, lo somete a unas pruebas,
hay varias pruebas a las cuales Dios lo somete con el ánimo de levantar su fe, de fortalecer su fe, de hacer que el hombre estuviera psicológicamente, espiritualmente, lo suficientemente decidido para todas las cosas que tenía que enfrentar. Lógico que había temor, lógico que hay vacilación, claro que hay incertidumbre, por supuesto que sí. Máxime sabiendo que se va a enfrentar a un enemigo en número extremadamente numeroso y en poder sumamente poderoso. Entonces, humanamente, hay una desigualdad tremenda de fuerzas. Y Gedeón tenía que sopesar eso muy bien. Y ante eso, ese desbalance de equilibrio, lógico que Gedeón tenía temor, había muchas dudas. Pero ahora viene Dios y le dice Dios, de noche, levántate y desciende al campamento, o sea, al campamento enemigo, porque yo lo he entregado en tus manos. El campamento enemigo donde estaban las tropas enemigas, los batallones enemigos que estaban atrincherados, esperando la mañana para caer sobre los israelitas, medrosos, temerosos, acobardados, debilitados, sin fuerzas. Y le dice Dios algo más: y si tienes temor de descender, baja tú con furor a tu criado al campamento. El campamento enemigo. Tenían que descender de noche al campamento enemigo y llegar a donde estaba la primera línea. Se supone que allí estaban las tropas más valientes del ejército enemigo y tenían que traspasarla y entrar un poco más adentro. Y algo más le dice Dios: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Y descenderás al campamento enemigo. Y dice la Biblia: y él descendió con su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Él obedeció la palabra de Dios. Él le creyó a Dios. Él le hizo caso a Dios. Y él se atrevió a avanzar solo con su criado a donde estaba el enemigo y encontrar las primeras líneas de soldados y entrar un poco más adentro a un lugar en la oscuridad donde iba a oír una conversación, una extraña, una profética, una misteriosa conversación.
Bueno, ahí viene la otra prueba, es aguzar el oído. Bueno, Dios me mandó a descender al campamento, que yo tengo que oír, que vaya con mi oído presto para oír, porque voy a oír algo que tiene que ver conmigo, algo que tiene que ver con la nación, algo que tiene que ver con el desenlace de esta guerra. ¿Qué puede ser? ¿Qué hay allí? Pero yo voy a ir, voy a descender y voy con mi oído atento a escuchar. Ahora, cuando escuchó que 2 soldados del grupo enemigo conversaban en la mitad de la noche, un poco más allá de las 12 de la noche, conversaban. Y entonces él se acercó hasta oír la conversación, y esos 2 soldados hablando algo que a Gedeón le interesó, y uno de ellos le dijo al otro: he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Soldado soñó, seguro en esa primera parte de la noche que le tocó dormir, tuvo un sueño. He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Eso le contaba un soldado al otro. Un pan de cebada rodaba desde una altura y llegó al campamento de Madián y lo golpeó con tal violencia que lo destruyó completamente. Y ahora viene la interpretación. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esa es la interpretación del sueño. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Amén. Querido oyente, cuán necesario, valioso, importante es oír la voz de Dios. Con razón, el Señor Jesucristo dijo en San Juan 5: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Oír la palabra de Dios es una bendición. Donde hay miedo, donde hay mucho temor, donde hay incertidumbre, donde faltan fuerzas, donde el enemigo es más fuerte, es más poderoso, donde las acechanzas son más grandes que nuestros propios recursos. Pero oír a Dios, aún en la mitad de la noche, donde todos duermen, oír la voz de Dios, donde los demás están ocupados o desentendidos,
o no se ocupan en estas cuestiones espirituales. Pero los hombres de Dios deben estar listos con su oído para el momento propicio, a la hora propicia, el día propicio, en la ocasión señalada por Dios. En el momento cuando Dios está listo para salvar, para redimir, para liberar, para cambiar nuestra historia, para transformar nuestro destino, para bendecir nuestra suerte y nuestro rumbo, y para decirnos: aquí estoy yo, aún en la mitad de la noche, para ser tu compañero y tu amigo. Como Él lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.